Hola, mi nombre es David García y voy a hablar sobre el pH. El pH es una medida de acidez o de alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno que van a estar presentes en una solución o en una sustancia. Las siglas de pH significan potencial de hidrógeno. El pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que va a medir las soluciones ácidas, que son las que tienen una mayor concentración de iones de hidrógeno, y las alcalinas, que son base de menor concentración. La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende de los números el 1 al 14, y las sustancias más ácidas se acercan al número 1 y las más alcalinas van a ser el número 14. Se van a acercar al número 14. Sin embargo, existen sustancias neutras, como puede ser la sangre o el agua, cuyo pH va a estar entre 7 y 7,4. Al 7 se le considera pH neutro. Las sustancias ácidas, como el jugo de limón, tienen una pH de 2 y de 3. Esto es lo que las haría ácidas. Y la orina de 4 y 7, lo que las haría pues, también un poco pues, ácidas. Y por su parte los jugos gástricos tienen un valor de 1 y 2, que es muy ácido. Y ¿qué? Tenemos que las desviaciones de la normalidad del pH pueden ser hacia la acidosis o hacia la alcalosis. Y tanto una como otra pueden depender de variaciones del bicarbonato o de la presión parcial de dióxido de carbono. La acidosis puede ser respiratoria. Esto va a ocurrir cuando implica de sobremanera un exceso de ácidos volátiles o defectos de los amortiguadores o los buffers. O metabólica cuando implica un exceso de ácidos no, o volátiles o defectos de sus amortiguadores también. La alcalosis puede ser también respiratoria o metabólica cuando los defectos o excesos son de signo opuesto. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Mm, las desviaciones de pocas décimas por encima de o por debajo de pH óptimo pueden afectar drásticamente su actividad. El pH intracelular de la célula sana se va a mantener en márgenes estrechos de 7,1 a 7,2 gracias a un sistema de bombeo de protones y de transportadores que regulan la salida de los iones de hidrógeno que van a ser generados durante la respiración, y la captación de los buffers o amortiguadores alcalinos. Las células tumorales producen productos ácidos, pueden ser ácido láctico, que viene de la fermentación del piruvato o del dióxido de carbono, que viene de la vía de las pentosas de fosfato, que deben ser exportados al exterior celular o dentro de los lisosomas del citosol, para evitar una acidificación desastrosa. Esto se hace utilizando un sistema de bombeo de protones y de captación de buffers alcalinos. Esos buffers extracelulares proporcionan un sustrato para que la célula capte bicarbonato alcalinizante y previene una excesiva acidificación extracelular que podría impedir que continúe la extrusión de ácidos desde la célula tumoral. Eso conduce a un microambiente tumoral ácido, lo cual también pues a su vez va a conllevar una inversión en el gradiente de pH. um, y por lo general en las células tumorales, sobre todo en las más agresivas, el pH extracelular es menos que el pH intracelular.
mientras que en las células sanas el gradiente es inverso el- y el pH extracelular es mayor al pH intracelular. Bueno, esto es como decir que en las tumorales el interior es más alcalino que el exterior, al contrario de lo que ocurre en las sanas. El pH extracelular de los tumores es de 0,4 unidades menor que el del tejido sano y a mayor tamaño del pH extracelular medio, este disminuye. Y a menor pH extracelular va a haber mayor agresividad. Ok, ahora vamos a hablar de los sistemas de regulación de producción de ácidos y tenemos que va a haber tres. Este, y el primero va a ser la regulación química, que va a ser dada por la presencia en los líquidos corporales de sustancias amortiguadoras o buffers y que pueden captar o ceder protones, y por lo tanto impiden variaciones drásticas del pH de la solución en que están presentes. Los tres amortiguadores más importantes del organismo son de la regulación química van a ser el bicarbonato, este, el fosfato y las proteínas que van a entrar dentro de la regulación química o de los sistemas amortiguadores. Ya después hablaremos del control respiratorio y la regulación renal. Pero dentro de la regulación química están los buffers. El, el amortiguador de bicarbonato va a ser uno de los sistemas amortiguadores más importantes de la sangre y en sus componentes. El primero de ellos es el dióxido de carbono, que va a reaccionar con el agua para formar ácido carbónico. Después, el ácido carbónico se va a disociar muy rápido para formar iones de hidrógeno y de bicarbonato. Posteriormente, el amortiguador de fosfato también es importante y consta de un par ácido débil y base conjugada. Las concentraciones de fosfato diácido y fosfato ácido de la sangre son demasiado bajas como para tener un efecto importante, pero el sistema fosfato es un amortiguador importante en los líquidos intracelulares, donde su concentración es de aproximadamente 75 miliequivalentes por litro. Las proteínas son una fuente significativa de capacidad amortiguadora. Están formadas por aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos y contienen varias clases de grupos ionizables en las cadenas laterales que pueden ceder o aceptar protones. Un ejemplo es la hemoglobina, la cual transporta el oxígeno y es la biomolécula más abundante en los eritrocitos y por su estructura y concentración celular elevada, esta hemoglobina desempeña una función esencial en el mantenimiento del pH sanguíneo. Bueno, la segunda es la regulación respiratoria, y esta es la segunda línea de defensa que actúa amortiguando la acidez o alcalinidad a base de eliminar o retener dióxido de carbono, lo que va a disminuir o aumentar el ácido carbónico. La regulación respiratoria en esto también va a ser un gas soluble en los líquidos corporales y muy difusible, que unas 20 veces más que el oxígeno, y tiende a moverse muy rápidamente de donde hay más a donde hay menos tendencia de escape del dióxido de carbono. Cuando la producción de dióxido de carbono aumenta, también aumenta en consecuencia la ventilación alveolar, si el pulmón puede responder adecuadamente, con lo que no se desarrolla este, acidosis respiratoria. Pero si el pulmón no responde o si disminuye la ventilación alveolar por otras causas, con una producción normal de dióxido de carbono,
el dióxido de carbono va a ser acumulado y pues cuando se saturan los mecanismos amortiguadores, va a aumentar la presión del dióxido de carbono y va a ocurrir la acidosis respiratoria. El último es la regulación renal y es a través de la membrana glomerular que se filtran tanto el hidrógeno que está libre en el plasma como el bicarbonato. El primero, este, como conocemos, va a ser muy poco y el bicarbonato filtrado no puede ser reabsorbido directamente. Esto debido a que las membranas de las células tubulares no son permeables y que tampoco existe ningún mecanismo de transporte activo que garantice su recuperación. La pérdida del bicarbonato filtrado llevaría a un estado de acidosis. Y la recuperación de esta sustancia se produce previa a conversión en dióxido de carbono en el líquido tubular y posterior su reconversión en bicarbonato, que pasa a los capilares peritubulares. En estados de acidosis, el líquido tubular prácticamente no contiene bicarbonato cuando abandona el túbulo proximal. Gracias.